Hola, buenos días. Nuevamente con ustedes, hermanos, amigos, todos los que están hoy conectados por medio de estos medios, que el Señor igualmente ha dado sabiduría a tantas personas para estar produciendo toda esta tecnología que cada vez nos une más, que cada vez nos puede enseñar más, bien utilizadas estas cosas que nos ha dado el Señor por medio de los hombres. Entonces, hermanos, amigos, vamos a ponernos en disposición. Gracias por estar hoy levantados, por estar hoy también atendiendo y participando en la alabanza para el Señor, que es el único digno de todo esto. Vamos a iniciar con una breve oración por parte de mi esposa, para poner todo en manos del Señor. Muy buenos días a todos los que están conectados. Vamos a orar, a poner en las manos de Dios todo esto, que sea el Espíritu Santo guiando la alabanza, guiando cada palabra que se diga acá, que diga el pastor, y que todo sea para la gloria y honra de Dios. Amado Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Tú que eres el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que en ella existe, Señor, hoy te rendimos toda la adoración, toda la exaltación sea para ti. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que aquí estamos, de los que están detrás de las pantallas, Señor, para que tú abres los corazones, para que seas tú hablando a cada uno, Señor, a través de lo que se cante, de lo que acá se enseñe, Señor, y que seas tú haciendo la obra, Padre Santo. Te damos a ti toda la gloria y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero compartirles una porción de la palabra del Salmo 111, del versículo 1 al 3, dice: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amén. Dice que la gloria y de mucha gloria y de mucha hermosura toda su obra. Entonces, hermanos, amigos, pongámonos en disposición, vamos a alabar al Señor y vamos a iniciar con el himno 514. Este himno que dice: yo vivía en el pecado, y vamos a cantarlo con toda convicción, de que podamos decir con toda convicción: yo vivía en el pecado, pero ahora estoy en Cristo Jesús. Ahora mi vivir sea en Cristo. Que ya no vivamos más en el pecado, que ya estemos siempre reconciliados con el Señor, siempre arrepintiéndonos de nuestro pecado, no viviendo más en él. Vamos entonces a ponernos en disposición y vamos a entonar este bonito himno, el 514. Soy salvado de
años mi alma en vanidad vivió. Entonces aquí nos menciona todo lo que hizo nuestro Salvador y recalca siempre la palabra del Salvador. El 322 nos muestra cómo vivíamos en vanidad, pero ahorita ya estamos en otra vida muy diferente cuando decimos y lo podemos declarar de que estamos con Cristo. El himno 322. Paso a la lectura inicial. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Recordemos me vuelvo de pronto repetitivo, pero recordemos anunciar, opinar sobre algún versículo, sobre algo que queramos compartir, participar sobre algo que nos llame la atención. En el libro de Éxodo, capítulo 8, en el versículo 1 al 15. Bien, bueno, entonces mi hija les va a acompañar en la lectura. Buenos días, hermanos. Éxodo 8, del 1 al 15. La plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces
Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuando debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Y recuerden, pueden hacer sus comentarios. Vamos a entonar el próximo himno que nos dice que quién es el único que es digno de toda gloria y alabanza, solamente nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El himno 338 que nos dice: a su nombre gloria, ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a entonar entonces este himno con mucho entusiasmo y mucha alegría. Hermanos, continuando con la alabanza, vamos a hacer un tiempo para entonar unos coros. Recuerden también que con el ánimo que la gloria y la honra y todo lo que cantemos, las letras, estrofas, coros, todo lo que hemos cantado y lo que cantamos es para la gloria del Señor. El coro que vamos a cantar se llama Perfume a tus pies, y el ánimo que nos muestra en esta canción es que cada día busquemos más del Señor, que nos enamoremos más de su palabra, de su presencia, de su verdad. Así que cantemos este coro llamado Perfume a tus pies.
a Jehová, alabar al Señor y cantarle salmos. Entonaremos el siguiente coro, con mucho ánimo, con mucho gozo. Bueno es alabarte, Jehová. Por último vamos a tomar un coro que se llama Más allá de las estrellas. Me gusta la primera estrofa porque dice: ¿cómo vamos a parar de alabar al Señor con todo lo que Él ha hecho por mí, por nosotros? Vamos a adorarlo con todo nuestras ganas, con todo nuestro ánimo. Si usted se quiere levantar, si usted quiere tocar las palmas, tocar sus manos fuertemente para la gloria del Señor, lo puede hacer. Vamos a entonar este coro, Más allá de las estrellas. Detrás de tu trono viniste hasta aquí, a tus
paso a la parte final de esta alabanza. Vamos a recordar, estamos los lunes a las 7:30 de la noche reuniéndonos por el medio de Messenger para estudiar la palabra de Dios, para tener acciones de gracias. También los miércoles recordemos a las 7:30 los grupos familiares para reunirnos y seguir con este estudio de las parábolas. Vamos a ver el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, un amigo necesitado. También tenemos los viernes a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, ese tiempo de vigilia y de oración, para que también seamos más los que nos unamos en este tiempo para dar acción de gracias y continuar con el estudio del libro de Habacuc. El domingo también, si Dios lo permite, pues recordemos el tiempo de 9 a 10 de la mañana para estar también orando por ese tiempo, por todas las necesidades y también con acciones de gracias. Y recordemos estar unidos, reunidos y compartiendo estos enlaces con nuestros amigos, nuestra familia, para que también reciban este alimento espiritual, la palabra de Dios. Y hermanos, los dejo con la lectura para la enseñanza, para que continuemos con la enseñanza por medio del pastor Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 1 al 10. Romanos 6, del 1 al 10, los dejo con mi esposa. Bueno, hermanos, vamos a leer todos unánimes la palabra de Dios. Recuerden Romanos 6, del 1 al 10. Y leo a favor de ustedes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Y los dejamos con nuestro hermano Daniel para la prédica. Dispongamos nuestros corazones, dispongámonos con la Biblia, si tomamos nota, y ojalá que sea el Señor hablando en esta mañana a cada uno de nuestros corazones. Un feliz resto de día y que Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. Feliz día. Saludo fraternal, querida iglesia. Muy buenos días en esta mañana de domingo. Después de cantar alabanzas a nuestro Dios, continuamos adorándolo y alabándolo con nuestro corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Le pido que allí en su casa y juntamente con su familia tome la mejor actitud, la mejor disposición para escuchar. Entonces, acabamos de leer allí en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos y continuamos con nuestra serie expositiva de la Carta a los Romanos. Precisamente hace 8 días hablamos en el capítulo 5, los versículos 11 al 21, de Jesús como el representante de una vida a plenitud. En la temática de la exposición, o más de la exposición, de la posición que otorgaban y que otorgaron los increíbles beneficios de la justificación, estas verdades nos dejaron una reflexión al finalizar la enseñanza, y yo quiero que usted la haga allí desde su casa nuevamente y se pregunte
si la plenitud de su vida es una representación de la posición, de la presencia de Cristo en su vida. Este es un buen llamado que el apóstol Pablo hace a los creyentes, y hoy, para introducir a esta enseñanza, quiero que sigamos desarrollando y quiero seguir desarrollando la idea de una vida a plenitud. ¿Qué le evoca este pensamiento a usted allí en su mente? Cuando pensamos de una vida a plenitud, de una vida abundante, de una vida placentera, de prosperidad, nos imaginamos la posición de comodidad, de la comodidad precisamente en lo físico, en lo material, y lo podemos pensar hasta en lo emocional. Pero muchas veces en cada una de estas dimensiones de nuestra vida, para alcanzar la comodidad, paradójicamente nos trae malestar. Usted estará pensando por qué trae malestar este tipo de buscar el bienestar. Yo le voy a poner un ejemplo y quiero que usted lo considere. Solo pensemos en la manera, en las cosas y en las formas que hacemos, todo lo que hacemos para conseguir el cuerpo perfecto. Ya usted puede poner un paréntesis allí, estará pensando en ejercicios, en dietas, en sacrificios, algunos han pensado hasta en cirugías, y eso que debe generar malestar, eso debe generar mucho dolor. Pero para conseguir o para buscar una posición económica, ¿qué normalmente se viene a la mente? ¿Qué costos trae esto? Pues usted debe estar pensando en trabajo, sacrificio, esfuerzos, deudas, pero si pensáramos en un estatus social, se nos viene a la mente las apariencias, la hipocresía, la complacencia a los demás. Y pregúntese si todo este desgaste que normalmente hace nuestra sociedad, que hacemos como sociedad, pregúntese si realmente esto es una vida a plenitud, si realmente esto es una vida abundante, una vida próspera, si realmente los esfuerzos, sacrificios, costos que pagamos vale la pena por tener ese tipo de vida y si es una vida a plenitud. Pero parece que cuando deseamos, buscamos y perseguimos una vida a plenitud, muchas de las formas y costos que pagamos para alcanzar este tipo de vida normalmente están cargadas de algo que se llama perseverar en el pecado. De nuevo, paradójicamente, desgastamos la vida, ojo a esto, desgastamos la vida persiguiendo comodidad para perderla en vanidad. Es por esto que el capítulo 6, en los versículos 1 al 5, que es la exposición de esta mañana, es por esto que el apóstol Pablo nos va a mostrar que de los increíbles beneficios de la justificación que nos habló en el capítulo 5, precisamente no solo los dejaría a los creyentes por la fe en Cristo en una estupenda posición, sino que ahora les va a dar una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva vida, para realmente poder tener una vida a plenitud en la gracia. Ese es el título que detiene la reflexión, la predicación de esta mañana, la vida a plenitud en la gracia, y es que la temática es que Pablo está argumentando la identidad en Cristo contra la perseverancia en el pecado. Mire por favor allí en el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos, y esta es una de las expresiones que no solo aparece acá, sino aparece en varias ocasiones en la carta, y es una expresión que está anticipándose precisamente Pablo en ese trasfondo que él tiene al fariseísmo. Nuevamente se anticipa las objeciones de sus críticos, los cuales querían justificar lo que dice en el versículo 1, que muchos querían justificar su pecado, el perseverar en el pecado, bajo el argumento de la gracia. Es por esto que el apóstol Pablo está en su carta, de manera anticipada, está poniendo este argumento que en ninguna manera, para pensar o para de alguna manera, él no quiere dejar. Esto no quiere decir que la gracia es una licencia para pecar, como algunos lo consideran, o para pensar que se puede perseverar en el pecado y creer que se alcanza la vida eterna aún cuando se persevera en el pecado. Es por esto que el apóstol Pablo nos va a mostrar que de esos increíbles beneficios de la justificación nos van a dejar en una estupenda posición e identidad.
yo quiero aquí precisar, quiero dejarle una precisión teológica acá, un pensamiento, un principio. Una vida a plenitud no se alcanza cuando el perseverar en el pecado es la posición más cómoda con la que te identificas. La repito y creo que está allí en la diapositiva. Una vida a plenitud no se alcanza cuando el perseverar en el pecado es la posición más cómoda con la que te identificas. Es precisamente la denuncia, la respuesta, la refutación del apóstol Pablo a sus detractores allí en la iglesia en Roma, que precisamente ellos, y Pablo dice, es cuestionarnos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y después en el versículo 2 va a aparecer de manera interesante, en ninguna manera. Aquí la carta toma un rumbo, hace un cambio, un giro impresionante en la demostración de la justificación según la cual Dios declara justo al pecador creyente. Este fue el argumento de los capítulos 3:20 hasta el capítulo 5:21, y ahora en los siguientes capítulos, en el capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8:39, Pablo se va a encargar de demostrar las implicaciones prácticas de la santificación de los justificados. Hablamos de una muy buena manera y extensamente Pablo nos habló de la justificación. Ahora Pablo nos va a hablar de la santificación de esa justificación. Su argumentación va a estar centrada en esta doctrina, la doctrina de la santificación, que consiste en ver cómo Dios produce santidad verdaderamente en aquellos que creen en Jesucristo. Es decir, hay una contradicción para aquellos que pretenden ser cristianos o que creen ser cristianos y que precisamente no profesan una vida en santidad o apartados para el Señor. La posición en Cristo fue el tema en discusión en el capítulo 5 y que Pablo dejó en claridad para los oyentes en Roma, precisamente para después mostrarles eso, la posición que ellos tenían, en la que Jesús, como referente de una vida a plenitud, les va a refutar que el argumento en este sentido de la identidad en Cristo para alcanzar una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva identidad en la gracia. Yo quiero que usted hoy, en el título de esta enseñanza, se pregunte si la gracia ha traído plenitud a su vida. Si realmente la plenitud de su vida es un reflejo de que usted se identifica en la posición, en la gracia que Cristo le dejó por sus méritos, por su obra santificadora. Aquí Pablo quiere ayudar a los creyentes y a los oyentes de su carta allí en Roma, y a nosotros hoy en día, todos los creyentes de todas las épocas, de aquella decepción, aquella carga que tenía de ver a aquellos que decían ser cristianos y que tras del hecho argumentaban que por la gracia ellos podían perseverar en el pecado y que lo justificaban con una distorsión de la interpretación correcta de la gracia, como algo que realmente no coincidía con la nueva naturaleza que les identificaba o les identifica como cristianos. Y es que el creyente que quiera justificar su pecado arguyendo a la gracia es peor que un impío, porque peca deliberadamente. Aquí el clímax de todo este momento, de todo el capítulo 6, versículos 1 al 5, es precisamente con aquellos que no habían muerto al pecado, sino que el pecado se había convertido en un hábito, lo cual era evidencia de que su vida no había sido renovada, y muchísimo menos tenían una vida a plenitud como la que querían hacer creer a los demás, al perseverar en el pecado y desacreditando la gracia que justifica y santifica. La gracia de Dios en nuestra vida no solo nos justifica para ponernos en una excelente posición, sino que nos santifica para ponernos en una excelente identidad que es la de Cristo. Todo esto para hablar de que el apóstol Pablo nos va a mostrar de esa nueva vida en la gracia, por esa posición que se tiene en Cristo como la base de una nueva identidad,
Y va a poner aquí, precisamente el apóstol Pablo va a poner la idea del bautismo, pero no está hablando del bautismo en agua como el mandamiento, sino de la representación del sumergirse, que eso fue lo que hizo Cristo al morir, que representaba o era muy similar al bautismo de esa época que se sumergía, precisamente para hablarnos, y después de esto dejarnos en los siguientes versículos del 6 hasta el versículo 9, versículo 10, de hoy en 8 días, nos va a dejar que allí están las marcas del viejo hombre, el cual será el sermón de dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Usted me ha escuchado hoy decir en 2 ocasiones acerca de las paradojas de la vida, y al hablar de las paradojas de la vida nos tenemos que dar cuenta que la vida transcurre, y si no alcanzamos la vida a plenitud por la gracia, nos encaminamos, la vida simplemente se nos va a encaminar para terminar en la muerte. Pareciera paradójico y pareciera contradictorio y pareciera lamentable que nuestra vida solo se encamine a la muerte, pero aquí le estoy hablando que a diferencia, la paradoja está, a diferencia con nuestra vida espiritual, es necesario aprender a morir a nuestra vieja vida y nuestra naturaleza pecaminosa para vivir. Es decir, en la vida física vivimos para morir, en la vida espiritual morimos para vivir. Allí es donde se encuentra la plenitud de la vida en la gracia. Yo aquí quiero nuevamente precisar, y mientras que la gracia sobreabunde, contemplaremos cómo el morir al viejo hombre definirá la identidad de una vida a plenitud en Cristo. Mientras que la gracia sobreabunde, contemplaremos cómo el morir al viejo hombre definirá la identidad de una vida a plenitud en Cristo. Bien, vamos a entrar a la estructura de lo que Pablo quiso representar en este bautizo, en esta sepultura y en esta resurrección, para hablarnos de cuáles los 3 aspectos de la identidad en Cristo. ¿Cómo sabemos que tenemos una vida a plenitud? ¿Cómo sabemos que la gracia sobreabunda? ¿Y cómo sabemos que no estamos perseverando en el pecado? Lo vamos a ver a continuación, en los versículos 1 al 5. Es bueno preguntarnos en este momento cuál es nuestra posición o cuál es la posición de nuestra nueva vida en la gracia. Usted lo puede identificar. ¿Sobreabunda la gracia para vivir como Dios le agrada? ¿O realmente perseveraremos en el pecado para que lo que dice allí, la gracia abunde? No es precisamente la manera en la cual el Señor quiere que nosotros vivamos. Aquí es importante que veamos estos 3 aspectos. Él va a utilizar precisamente el bautismo. Yo quiero mostrarle la estructura del pasaje. Va a utilizar el bautismo como una unión con Cristo, la sepultura como una negación a ese viejo hombre, y nos va a hablar allá en un término que dice plantados, esa plantación como el cultivo, el inicio de un carácter como el de Cristo. Es por eso que yo quiero aquí iniciar con este primer punto. Este primer punto nos habla de sumergidos en su muerte para una nueva identidad. El bautismo como unión con Cristo, los versículos 1 al 3. Aquí quiero que usted se pregunte qué otorga la identidad en el bautismo en Jesús, pero yo por favor quiero que por favor usted hoy allí en su casa no piense que esto está hablando del bautismo como el mandamiento, la ordenanza, sino está hablando precisamente de la identificación. Está utilizando el concepto del bautismo precisamente para representar esto. ¿Qué es lo que otorga la identidad del bautismo en Jesús? Es que precisamente tenemos que hablar que la falta de identidad en Cristo por la fe hace que el pecado persevere para una vida espiritualmente muerta. Está hablando de una vida espiritualmente muerta. El primer subpunto aquí aparece donde nos habla de la abundancia de la gracia.
¿qué encontramos cuando realmente nos identificamos? La idea del bautizo allí es identificación, es sumergirse, que está allí en el enunciado. ¿Y qué es lo que otorga esa identidad, esa relación del bautismo de Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección? Pues en primer lugar, que la gracia va a abundar, la abundancia de la gracia. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues obvio, de ninguna manera, al contrario, la gracia abunda para que el pecado realmente disminuya. Pero en el versículo 2 nos va a decir algo interesante. Los que hemos muerto al pecado, y preguntan, ¿cómo viviremos aún en él? Esa identificación de la gracia está haciendo mención precisamente a la victoria del poder del pecado. Es decir, esto es lo que otorga el ser sumergidos en su muerte para una nueva identidad donde la abundancia, la gracia abunda, donde el poder del pecado no tiene victoria, sino nosotros en la identidad con Cristo tenemos poder sobre el pecado, donde realmente el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Allí en el versículo 3, nuevamente hay unos interrogantes interesantes que el apóstol hace. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No quiere decir que nosotros morimos, sino que la muerte de Cristo, al usted y yo creer por la fe, realmente lo que hizo Cristo tuvo efectos en nuestra vida, porque allá morimos nosotros, allá hubo una muerte precisamente de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja vida. Es importante que usted se pregunte si usted se identifica con esa muerte de Cristo en la cruz, allá en la cruz, para recordar que allá también murió su vieja naturaleza. No quiere decir que la va a erradicar y que usted es un santo perfecto, sino está hablando de esa identidad. Y yo quiero hablarle en este primer punto de la nueva identidad. Al ser sumergidos en la muerte de Jesús, hace que la gracia abunde para darnos victoria al dar muerte al poder del pecado. Es decir, el pecado ya no se enseñorea, ya no tiene poder sobre nosotros. El problema es que nosotros realmente dejamos alimentar esa vieja naturaleza. Usted sabe, y posiblemente usted es de los que conoce, que el capítulo 6 al 8 nos va a hablar de esta lucha de la santificación entre la carne, la vieja naturaleza, y Cristo, la nueva naturaleza y su identidad. En segundo lugar, este segundo aspecto, quiero que después de vernos sumergidos en la muerte para una nueva identidad, ahora vivamos sacrificados en su sepultura para una nueva vida. Dese cuenta lo que dice el versículo 4, y esa sepultura es una negación al viejo hombre. Es necesario dejar en la sepultura a esa vieja naturaleza. Nosotros no hacemos morir muchas veces y no enterramos y no sumergimos en la muerte de Cristo y no sumergimos en la tumba de Cristo nuestra vieja naturaleza, sino dejamos que salga más ella. Tiene que ver algo muy parecido y relacionado a lo que yo hablaba el miércoles, en esta idea de que Cristo crezca y que nosotros menguemos. ¿Qué tanto de nosotros realmente quiere menguar esto en la parte de la santificación? Cristo nos dio la capacidad, la gracia, pero usted y yo tenemos la responsabilidad, la intencionalidad, el hecho de procurarlo de manera especial. Aquí preguntemos qué es lo que nos brinda ser sepultados juntamente con Cristo. Ya nos dimos cuenta que el bautismo nos otorga, en la muerte de Jesús nos otorga la abundancia de la gracia, la victoria del poder del pecado y la identidad de la muerte de Cristo. Pero esta sepultura, dése cuenta, porque somos sepultados, es curioso porque es así como Cristo murió allá en la tumba, allá usted y yo también morimos, pero no morimos de manera literal, murió nuestra vieja naturaleza para realmente hacernos nuevas criaturas. Este nacimiento es sobrenatural, de esto está hablando el Señor. A esto precisamente dice allí, juntamente con Él para muerte. ¿Pero qué muerte? La muerte de nuestra vieja naturaleza por el bautismo, por esa identidad, ese sumergirnos
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, no dice que resucitaremos en este versículo 4, nos dice que así también nosotros andemos en nueva vida. Cristo no en vano murió, se sacrificó y murió para que usted y yo pretendamos perseverar en el pecado y decir que somos o que tenemos una vida a plenitud de la gracia. La falta de sacrificio o de sacrificar nuestro viejo hombre hace que esa vieja naturaleza abunde por la perseverancia en la vida pecaminosa. Muchas veces, muchos se agradan, se deleitan pensando en que Dios les va a perdonar, en que la gracia va a abundar. Y aunque es una verdad, esto habla más de la justificación que en la santificación. La posición en la que usted y yo como creyentes en Cristo estamos requiere de muchísima más responsabilidad que cuando necesitábamos ser justificados. Aquí yo quiero mostrarle qué es lo que nos brinda ser sepultados juntamente con Cristo. En primer lugar, versículo 4, la primera parte, tenemos el poder para morir al pecado. Es decir, Dios no nos va a demandar algo que nosotros no podamos hacer. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Yo le decía qué tipo de muerte es esta, para hacer morir la vieja naturaleza. Nosotros alimentamos muchas veces más nuestra naturaleza. Voy a tener la oportunidad, o tuve la oportunidad en este caso de enseñar algo al respecto. Me llamaba la atención que nosotros somos muy dados a buscar, o sea, a ser activos en la ociosidad, y a diferencia de ser intencionales en la espiritualidad, en el crecer en el Señor. Hay algo interesante que nos brinda el ser sepultados, no solo el poder para morir al pecado, sino, en segundo lugar aquí, la segura resurrección en la gloria. Esto es una promesa del Señor, que Él murió no en vano, sino murió para que usted y yo tengamos la certeza que, como le decía ahorita, paradójicamente nuestra vida no va a terminar en un morir, sino que nuestro morir va a terminar en un vivir para la gloria y en la gloria de Dios. Y por último, el versículo 4 en la última parte dice, así también nosotros andemos en nueva vida. Ese es el ofrecimiento que Dios nos hace al haber sepultado juntamente con Él. Nos da la vida a plenitud en su gracia. Es decir, tenemos la capacidad de morir al pecado con la certeza que resucitaremos en gloria, para que hoy en su presente tengamos la plenitud de la vida en la gracia. La nueva vida, al ser sepultados en la muerte con Cristo, hace que la vieja naturaleza muera para resucitar a una vida a plenitud aún en la resurrección, en la gloria, en la eternidad. Y en tercer lugar, ya hablamos de ser sumergidos en su muerte para una nueva identidad, sacrificados en su sepultura para una nueva vida. Aquí llegaremos, y la vida a plenitud de la gracia se representa en que seremos semejantes en su resurrección para una nueva naturaleza. Esta es una promesa gloriosa de parte del Señor, y es precisamente como se cultiva el carácter de Cristo en nuestra vida. Dice el versículo 5, aquí voy terminando, porque si fuimos plantados, no solo fuimos bautizados, no solo fuimos sepultados, sino también fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué nos otorga el ser plantados juntamente con Cristo? Tenemos que pensarlo, porque la falta de semejanza con Cristo en esta vida hace que la eternidad sea puesta en duda por la falta de carácter, como evidencia de una nueva naturaleza. Si hay una nueva naturaleza, si hay un nuevo nacimiento, si hay una nueva vida, realmente va a haber un nuevo deleite, van a haber nuevos afectos, van a haber nuevos prioridades, nuevos propósitos. Aquí, precisamente, hay dos cosas en el versículo 5. Nos va a hablar de lo que nos otorga precisamente
El ser plantados juntamente con Cristo es la semejanza de carácter en vida, es decir, que usted y yo podremos tener. Por eso la invitación de Jesús en cada una de las oportunidades a ser ejemplo, a ser modelo o a seguir el ejemplo y el modelo de Él. Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde. Es posible el aprender de esa mansedumbre, esa humildad, el darnos ejemplo en el lavamiento de los pies. Era posible, y esa semejanza del carácter será en vida. ¿Para qué? Para que eso sea una evidencia de una esperanza de resurrección en la gloria. Así también lo seremos en la de su resurrección. Nos está hablando precisamente de la resurrección, en la glorificación de nuestros cuerpos. Por eso hablo de una nueva naturaleza, de una nueva vida. Y esa nueva naturaleza de ser semejantes en la resurrección hace que el hacer morir al viejo hombre crezca la semejanza del carácter en el presente y en la gloria por la eternidad. Lo que no se siembra, lo que no se planta hoy, un nuevo carácter, una nueva naturaleza, una nueva identidad, un nuevo nacimiento, ser una nueva criatura, no se llegará a ser allá en la eternidad. Se tiene que experimentar en la vida. Concluyo con que la vida a plenitud en la gracia es posible por la posición que trae la identidad con Cristo en su muerte para sepultar el viejo hombre y resucitar la semejanza del carácter de Cristo. Es bueno confrontarnos con la palabra, pedirle al Señor que nos confronte en este aspecto, y es que la nueva vida, yo quiero preguntarle en esta mañana, y que usted allí reflexione después de ver estos 5 versículos y de reflexionar lo que posiblemente su significado en las Escrituras quiere aplicarse a su vida. Pregúntese si la nueva vida en la gracia abunda la semejanza de Cristo en usted. Realmente la plenitud no es la comodidad. Una vida a plenitud en la gracia no es prosperidad, no es abundancia, no es posición, no es cuerpo. Es carácter, es una nueva vida, una nueva semejanza. Es decir, usted ya no es usted quedó sepultado en la muerte de Cristo para que hoy crezca Cristo en usted. Pregúntese si usted es, así como Cristo fue un referente para una vida a plenitud, si usted es un referente de la gracia que abunda en su corazón. Yo quiero hablarle precisamente en esta confrontación. La causa por la cual le hablo de esto es que la perseverancia en el pecado es una evidencia de que usted tiene un mal entendimiento de la gracia, porque no has aceptado por la fe la identidad que la posición en Cristo te da para tener una vida a plenitud por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en la cruz. Que Dios nos guíe a tener un entendimiento de la gracia, para que ésta sobreabunde en santidad al hacer morir el viejo hombre por hacer crecer la semejanza en el carácter de Cristo en nosotros. Examine si la plenitud de la gracia es suficiente para saber que la nueva naturaleza en Cristo le lleva a disfrutar de una nueva identidad en la semejanza del carácter de Cristo, para que ésta le capacite a vivir para Él y no para la perseverancia en el pecado. Yo le dejo allí una frase: la plenitud de la vida se logra al sumergirnos en la identidad del sacrificio de Cristo para plantar la semejanza de su carácter en la resurrección de la gloria por la eternidad. Mis hermanos, que el Señor nos dirija a vivir y a tener una vida en plenitud por la gracia de Dios, en la gracia de Dios, que refleje su santidad, su carácter, para la gloria de Dios. Que tengan un feliz domingo. Dios les bendiga. Hasta luego.